Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 1491 Capítulo 425, Dan Udao. Los dos se miraron. Al final, Shu Lin dejó que su tía tomara la decisión y ella la escucharía. Shu Rou respondió. ¡No! Aquí nos va bastante bien, incluso podemos preparar el desayuno y ganar dinero. Si realmente voy allí, no podré acostumbrarme. Xiao Ran entendió lo que querían decir y no intentó persuadirlos más. Después de la cena, sacó un montón de recursos de cultivo y se los pasó. También le enseñó a Shu Rou una técnica de cultivo que podría mantener permanentemente su belleza. Los efectos en este aspecto fueron muy fuertes, pero solo se puede decir que su capacidad de combate es promedio. También le enseñó una poderosa técnica de puño antes de irse. Con estas cosas, ella no envejecería con el paso del tiempo y su apariencia. Mientras caminaba por el mercado, pensaba en el robo del Ministerio de Hacienda. Han pasado 2 días. Ya debería haber noticias del divino encarcelado, ¿verdad? Pensando en esto, caminó hacia la base del divino encarcelado. En camino, Xiao Man y Xiao Yi tomaron la iniciativa de acercarse y los tres entraron a un callejón remoto. ¿Algún resultado?, preguntó Xiao Ran. Cuando se hizo cargo del caso del robo del Ministerio de Ingresos, Xiao Ran ya había enviado una orden al encarcelado divino para que usara su poder para controlar a las personas sospechosas que entraban y salían de la capital recientemente, así como los materiales que habían sido robados. Del Ministerio de Hacienda. ¿Ya hay un resultado?, respondió respetuosamente Xiao Man. Sacó una lista de elementos que estaban registrados en él. Estos artículos se consideraban tesoros invaluables en el mundo exterior, pero a los ojos de Xiao Ran, eran solo artículos comunes y corrientes. Sin embargo, hubo una cosa que llamó la atención de Xiao Ran. Se la llamó la sangre sagrada del Nirvana. Había que decir que eran muy capaces. Incluso descubrieron los efectos específicos de este artículo. Según la introducción, la sangre sagrada del Nirvana era la sangre del corazón de un fénix. Después de miles de años de erosión, se convertiría en piedra. No tuvo ningún otro efecto además de poder desintoxicar cientos de venenos. Sin embargo, tuvo que combinarse con otros tesoros naturales y luego ser refinado por un alquimista de alto nivel. Acción. De lo contrario, el veneno de la luz solar acumulado en el interior durante miles de años sería demasiado para que lo manejara incluso un gran emperador. Mantuvo la lista. Xiao Ran reveló su suposición. Si no me equivoco, su verdadero objetivo debería ser la sangre de Nirvana. 100 millones de taeles de plata y otras cosas son solo para cubrirse. ¿Qué debemos hacer ahora, mi señor?, preguntó Xiao Man. ¿Has investigado a esos forasteros? Anuncios de Put Future. Sí. ¿Quiénes son los más sospechosos? Después de un momento de silencio, Xiao Man sacudió la cabeza y dijo honestamente. Hay algunas personas a las que no nos atrevemos a acercarnos por miedo a ser descubiertos y alertar al enemigo. Dime su ubicación. Xiao Man sacó otra hoja de papel, pero en esta hoja de papel, se marcaron las posiciones de las personas y se registraron sus ubicaciones. Siempre que siguiera las instrucciones de esta hoja de papel, podría encontrarlas. Xiao Ran tomó el periódico y lo leyó. Una llama dorada se elevó de su palma y redujo el papel a cenizas. Lo que sucederá a continuación no es algo en lo que puedas participar. Si lo haces, podrías exponer la existencia de la prisión divina. Regresa. Es mi señor. Los dos se inclinaron respetuosamente, cambiaron de dirección y se marcharon rápidamente. Los ojos de Xiao Ran parpadearon con un brillo frío mientras pensaba. Es hora de actuar. Fue a las direcciones de la lista una por una. Hubo un total de 12 lugares sospechosos, los cuales fueron marcados por el divino encarcelado. Aunque había forasteros escondidos en otros lugares, se pudieron encontrar sus identidades. El poder del divino encarcelado era extremadamente enorme. No importa cuán reservada fuera la otra parte, era imposible engañarla. Tomó media hora. Xiao Ran repasó 11 de ellos. Todos eran cultivadores malvados extranjeros o demonios y fantasmas. No les mostró ninguna misericordia y los reprimió directamente con violencia. Se deshizo de todos ellos. Abrió el libro dorado del destino y comenzó a acumular registros. Quedaba un lugar más, que era la Academia Qingyun en el norte de la ciudad. Era una academia abandonada que había estado allí durante varios años. ¿Podría estar allí? Xiao corrió murmuró para sí mismo. Si no fuera así, tendrían que volver a investigarlo y sería problemático. Mientras pensaba en esto, se frotó la cabeza y corrió a la Academia Qingyun.
Al poco tiempo, Xiao Ran se detuvo afuera de la Academia Qingyun y miró la academia que había estado abandonada durante mucho tiempo. Aunque su ubicación no era buena y era muy remota, después de todo estaba en la capital. Lógicamente hablando, debería poder venderse. Sin embargo, resultó que el gobierno oficial había estado subastando la academia durante mucho tiempo, pero nadie se hizo cargo. El patio estaba cubierto de musgo y telarañas. Había una gruesa capa de polvo y hojas caídas. Era obvio que había estado abandonado durante mucho tiempo. Nadie había venido aquí. Si alguien se hubiera escondido aquí, habría dejado sus huellas en el polvo. Normalmente, Xiao Ran debería estar muy decepcionado, pero él era todo lo contrario. Las comisuras de su boca estaban curvadas y sonreía. Anuncios de Put Future. Debido a que esta escena era toda una ilusión, solo podía engañar a los forasteros, pero no a él. Fue porque no había nadie en toda la Academia Qingyun. Todas las personas reales estaban escondidas bajo tierra. Con su cultivo actual y las muchas poderosas habilidades secretas y artes divinas que había dominado, podía decir la verdad con una mirada casual. Este grupo de personas era realmente muy bueno ocultando su ki. Si fuera cualquier otra persona, una formación poderosa los habría engañado y escondido bajo tierra. Todo su ki no pudo filtrarse y quedó confinado aquí. Xiao Ran tuvo un alto logro en el poder del espacio. Aunque estaban aislados por la formación, su aura aún fue descubierta a través del poder del espacio. A juzgar por sus auras, había bastantes personas escondidas debajo. Había alrededor de una docena de ellos, y el líder era un anciano que vestía una larga túnica blanca con la palabra píldora bordada en el pecho. Exudaba el aura de un experto en el escenario de sellado del cielo de primer nivel. En realidad era un ser poderoso. A su lado, había un caldero de pastillas alto con una serie de tesoros naturales y sangre de Nirvana Saint. Parecía estar preparándose para refinar las pastillas. Las personas que había traído con él habían protegido este lugar firmemente, rodeándolo y no permitiendo que extraños lo molestaran. La apariencia de Xiao Ran no se les ocultó. Lo vieron vistiendo una túnica de brocado negro y su ropa era preciosa. Parecía ser el hijo de una familia rica, pero no emitía ningún cultivo, por lo que no lo tomaban en serio. Podrían tratar fácilmente con una persona así. Al poco tiempo, al ver que todavía estaba parado en la puerta y no se había ido, supuso que era de la Academia Qingyun. ¿Regresó de otra ciudad para visitar? En este momento, Xiao corrió también se movió, y este movimiento afectó la atención de todos. Estas personas no eran otros que los miembros de la familia Dan, una antigua tierra sagrada. Eran famosos por su alquimia y se habían transmitido de generación en generación durante miles de años. Eran poderosos y antiguos. Incluso entre las muchas tierras sagradas, ocupaban un lugar muy alto. Abrió la puerta y entró. El patio todavía estaba muy limpio, sin una sola huella. Xiao Ran no tenía prisa por hacer ningún movimiento. ¿No estaban refinando pastillas? Luego esperaría a que tuvieran éxito antes de actuar. En ese momento, se desharía de ellos y también obtendría las pastillas que refinaban, matando dos pájaros de un tiro. Caminó hasta el pabellón y se sentó. Nadie lo había molestado durante mucho tiempo, por lo que el banco y la mesa de piedra estaban cubiertos de polvo, acumulando una gruesa capa. Agitó su mano derecha. Con un destello de luz dorada, el polvo desapareció. Sacó una olla de Dutianzui y una bolsa de maní, los colocó sobre la mesa de piedra y comenzó a comer y beber solo. Subterráneo. Al ver esta escena, el discípulo de la familia Dan frunció el ceño y miró hacia arriba con frialdad, dudando si hacer un movimiento o no. Si solo se quedara aquí por un tiempo, ¿no estaría expuesto si hiciera un movimiento ahora? Si fueran descubiertos por los divinos guardias de la espada, todo lo que habían hecho antes sería en vano. Al pensar en esto, el grupo de personas vaciló y miró al anciano Dan Udao, quien era el líder de esta expedición. Al sentir sus miradas, Dan Udao dijo fríamente: él no es nadie. No te preocupes por él. He establecido una formación aquí para protegerlo. No podrá encontrarnos. No te preocupes y vigila el lugar. No cause ningún problema. 1492 Capítulo 426. Marqués Wooly. No sabían que Xiao Ran había escuchado cada palabra de su conversación. Frunció los labios y dijo sarcásticamente: ¿un don nadie? Tu tono es bastante grande. Veamos si aún puedes ser tan arrogante después de que te derribe. Cogió un maní y se lo metió en la boca, luego tomó un sorbo de Dutianzui. También sentía mucha curiosidad por los métodos de alquimia de la antigua tierra sagrada, la familia Dan. Usó su habilidad divina y observó en secreto. Subterráneo.
Dan Uidao ya había terminado con sus preparativos. Hizo una serie de sellos manuales y arrojó la sangre del santo Nirvana y algunas otras cosas al caldero. Luego, controló las llamas y disolvió las hierbas medicinales. La aterradora llama se podía sentir desde muy lejos. Los discípulos de la familia Dan circundantes instintivamente se retiraron frente a esta llama dominante, incapaces de resistirla. Al mismo tiempo, hizo circular su cultivo al límite y usó todas sus fuerzas para bloquear el calor. Sin embargo, todo lo que hizo fue capaz de bloquear el calor. Sus cuerpos estaban empapados de sudor frío y parecían langostas cocidas recién sacadas del agua. Tenían la cara roja y era muy incómodo contenerlo. Sin embargo, no se atrevieron a emitir ningún sonido. Tenían miedo de que si abrían la boca, afectaría el refinamiento de la píldora del anciano. Si los esfuerzos anteriores del anciano se desperdiciaran debido a ellos, las consecuencias definitivamente no serían algo que pudieran soportar. En ese momento, incluso su alma sería sacada y convertida en una marioneta, incapaz de entrar en los 6 caminos de la reencarnación. Después de mirar por un rato, Xiao Ran retractó la mirada. La familia Dan era muy famosa y era una antigua tierra sagrada. Entonces esto era todo lo que eran. Sus habilidades de alquimia eran ordinarias y no tenía nada de extraordinario. Dejó de prestarle atención y empezó a beber y comer maní. Después de 2 horas. Anuncios de Put Future. Dan Uidao estaba completamente concentrado en el paso más crucial del refinamiento de la píldora. Los sellos en sus manos cambiaron aún más rápido y la velocidad de sus golpes también aumentó por un gran margen. Se quedó mirando la pastilla en el caldero. Condensar. Con un rugido bajo, derribó el último gesto de encantamiento. Una luz multicolor tembló y se emitió desde el caldero de pastillas. Una rica fragancia medicinal se materializó y se extendió. Había 12 pastillas de color amarillo dorado en el caldero. Eran de perfecta calidad y no tenían ningún defecto. Acción. Jajaja. Finalmente está hecho. Al mirar esta escena, Dan Uidao se rió complacido. Aunque estaba exhausto y las pastillas refinadoras habían consumido la mayor parte de su energía mental y poder espiritual, todo valió la pena. Ahora que se había completado la píldora Nirvana Saint, era hora de encontrarlo según el acuerdo. Para entonces, con su poder, el poder de su antigua familia Dan alcanzaría su punto máximo, superando todas las tierras santas y convirtiéndose en la fuerza más poderosa en el continente del reino de la ilusión, sin paralelo. Justo cuando todavía estaba inmerso en esta fantasía, pensó que se convertiría en el héroe número 1 de la familia Dan. Cuando llegara el momento, entraría en la tierra ancestral para ampliar sus estudios y cultivar métodos de cultivo y técnicas de alquimia más profundos. Cuando saliera de su reclusión, se convertiría en una figura importante en la familia Dan. De repente, un rayo de luz dorada brilló y desapareció. Descendió del cielo y apareció frente a ellos. La persona no era otra que Xiao Ran. Miró las 12 pastillas de Nirvana Saint en el caldero. Brillaban con una luz dorada. Él sonrió y los agarró. Una fuerza de succión aterradora succionó el caldero y las pastillas. Esta escena. Dan Uidao quedó estupefacto, al igual que los otros discípulos de la familia Dan. No podían creer lo que acababan de ver. Anuncios de Put Future. Cuando volvieron en sí, todos estaban furiosos. Los otros discípulos de la familia Dan corrieron hacia adelante con sus armas en la mano. Vete al infierno. Ejecutó su técnica marcial y cargó contra Xiao Ran de una manera simple y brutal, tratando de deshacerse de Xiao Ran. ¿Un grupo de hormigas se atreve a actuar tan atrozmente frente a mí? Xiao corrió, se burló. Ni siquiera hizo un movimiento. La luz dorada de su cuerpo tembló y cargó de manera dominante. Estos discípulos de la familia Dan que se apresuraron hacia adelante eran realmente demasiado débiles. Ni siquiera pudieron bloquear un movimiento y murieron en un instante. Una lluvia de sangre cayó al suelo y lo tiñó de rojo. El libro dorado del destino siguió acumulándose. Los ojos juguetones de Xiao Ran se posaron en Dan Uidao. Por alguna razón, Dan Uidao entró en pánico cuando se encontró con los ojos de Xiao Ran. Instintivamente sintió un peligro fatal, como si una antigua bestia lo estuviera mirando. Se le erizaron los pelos y, inconscientemente, retrocedió 3 pasos antes de detenerse. Regresó a sus sentidos. ¿Quién diablos eres tú? Señaló a Xiao Ran y gritó. Xiao corrió, Marqués Wusuan. Auge. Las 5 simples palabras fueron como un rayo que explotó en su mente. Había oído hablar del nombre de Xiao Ran antes, era muy famoso en la capital. Quizás no conozcas al emperador Shen Wen, pero debes conocer a Xiao Ran, Marqués Wusuan.
Todo tipo de historias sobre él se habían extendido por todos los rincones de la capital y podían escucharse sin importar dónde. La gente de la capital, en particular, lo trataba como un objeto de inspiración. Así enseñaron a sus hijos. Todos eran de nacimiento común. Mientras estuvieran dispuestos a trabajar duro, podrían crecer hasta su altura y convertirse en el próximo Marqués Wusuan. Regresó a sus sentidos. ¿Cómo encontraste este lugar? Dan Udao volvió a preguntar. Si no quieres que nadie lo sepa, no lo hagas. Desde el momento en que entraste a la capital, estuviste bajo nuestra vigilancia. Esto es imposible. La expresión de Dan Udao cambió drásticamente y se asustó aún más. Si lo que dijo Xiao Ran era cierto, entonces su poder en la capital era demasiado grande, ¿no? 1493 Capítulo 426, Marqués Wuli. Entonces, ¿no serían todos los planes que habían hecho nada más que payasos? ¿Bailando en la punta de una espada? Si no fuera por el hecho de que había experimentado tantas cosas y tenía un poco de calma, habría huido lo más lejos que pudo en ese momento. No se habría quedado más aquí y se habría ido inmediatamente. Sin embargo, sabía que Xiao Ran no lo dejaría ir. Todavía tenía un poco de esperanza en su corazón, lo juró. Si tuviera la suerte de escapar de la capital esta vez, nunca regresaría. Incluso si le pusieran una espada en el cuello, nunca volvería a poner un pie en la capital de Gran Xia. Al mismo tiempo, tenía que contarles esto a todos los miembros de la familia Dan. Se les prohibió entrar a este lugar, o ni siquiera sabrían cómo murieron. Xiao Ran no sabía acerca de los pensamientos complicados en su corazón. Se encogió de hombros y dijo, ¿lo dijiste tú mismo? ¿O quieres que lo haga yo? Si dejas ir a este anciano ahora, este anciano jura que nunca volveré a poner un pie en este lugar. Al mismo tiempo, también revelaremos quién está detrás de esto. Dan Udao hizo su lucha final. ¿Tú? El ambiente se volvió frío. Dan Udao rápidamente mantuvo la guardia alta en caso de que Xiao Ran fuera atacado repentinamente. ¡Zas! Con un destello de luz dorada, Xiao Ran dio un paso adelante y apareció justo frente a él. Era tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, y mucho menos de ver claramente los movimientos de Xiao Ran. Una patada aterrizó en su pecho y una fuerza majestuosa surgió de su pie. En un instante, resultó gravemente herido y cayó al suelo. Luchó durante mucho tiempo, pero no pudo levantarse. No era que fuera incapaz o demasiado débil, pero Xiao Ran era simplemente demasiado poderoso. Era tan poderoso que no pudo resistirlo. ¡Guau! Un chorro de sangre brotó de su boca y su fuerte poder espiritual fue dispersado por esta patada. Ella se detuvo frente a él y lo miró. Xiao Ran dijo. ¿Y ahora? No me mates. Yo digo. Te lo contaré todo. Dan Udao estaba asustado. Ante la muerte a tan corta distancia, no se atrevió a contenerse y le contó todo lo que sabía. Terminó de hablar. Te dije todo lo que querías saber, dijo Dan Udao con esperanza. Por favor déjame vivir, ¿quieres? Parecía un perro. ¡No! Ni siquiera era tan bueno como un perro. ¿Qué opinas? Xiao corrió replicó. Dan Udao estaba completamente desesperado. Anuncios de Put Future. Aparte de ti, ¿hay alguien más de la familia Dan en la capital? Xiao Ran preguntó de nuevo. Aún no. Están en camino. Vamos. Agarrando su cuello, destelló horizontalmente y apareció en el suelo. Luego lo arrojó al suelo. Llévame allí. Dan Udao soportó su cuerpo que estaba a punto de desmoronarse. Sacó unas cuantas pastillas curativas y las tragó sin siquiera mirarlas. Luego, se apoyó en las manos y se levantó con dificultad. Dan Udao echó un vistazo furtivo a Xiao Ran y vio que los ojos de Xiao Ran todavía estaban fríos y emitían una aterradora intención asesina. Dan Udao dejó a un lado sus pensamientos, temiendo que lo mataran. Dejó la academia Qingyun y caminó hacia la mansión del Marqués Wuli. Por sus palabras, se enteraron de que el Marqués Wuli era el cerebro detrás de esto. Él fue quien robó el Ministerio de Ingresos y les dio la sangre del Santo Nirvana para refinar la píldora del Santo Nirvana. En cuanto a para qué servía, no preguntaron. Sin embargo, una vez resuelto el asunto, el Marqués Wuli les prometió que abriría las puertas de Gran Xia y ayudaría a su familia Dan a convertirse en la potencia número 1 en Gran Xia, sobre todo en las Tierras Santas. El Marqués Wuli por sí solo no podría hacerlo pase lo que pase. Había alguien más detrás de todo esto, e incluso esta condición fue prometida por la persona detrás. A juzgar por la situación actual, no es que no hubiera gente que se atreviera a hacer esto en el territorio de Gran Xia.
A excepción de aquellos príncipes que querían poner sus manos en el trono, nadie correría el riesgo de que mataran a toda su familia. Ellos eran los únicos que arriesgarían todo para ganarse al pueblo para el trono. Tenían que derrotar a todos sus oponentes y ascender al trono. El marqués Woolley era solo un peón, una pieza de ajedrez expulsada por la otra parte. En cuanto a por qué Xiao Ran no trajo a Dan Uidao de inmediato, sino que caminó, solo había una razón: pescar a más personas. Creía que mientras se revelara, la gente detrás de escena definitivamente lo sabría. Si hicieran algún movimiento o informaran al marqués Woolley para que escapara, cuanta más gente estuviera involucrada, más gente moriría. Con su poder e influencia actuales, para decirlo sin rodeos, mientras no estuviera de acuerdo, un simple marqués Woolley no podría escapar de la capital. No importa cuánto lucharon, no pudieron escapar de la muerte. En cuanto a si se suicidaría o no, no había necesidad de pensar en ello. El marqués Woolley fue nombrado marqués debido a sus logros militares. Había pasado de ser un pequeño soldado a su alta posición actual. No le resultó fácil disfrutar de la riqueza y la gloria. ¿Por qué se suicidaría? Según la suposición de Xiao Ran, la mayor posibilidad era que Dan Uidao simplemente fingiera ser estúpido y no admitiera su crimen. Pensó que sin ninguna evidencia concreta, no se atrevería a tocar a Dan Uidao solo por las palabras de Dan Uidao. Sin embargo, se había sobreestimado a sí mismo y subestimado a Xiao Ran. No había nada en este mundo que Xiao Ran no se atreviera a hacer. La mansión del marqués Woolley. El marqués Woolley estaba sentado en una silla en la sala de estudio. Su rostro estaba sombrío mientras escuchaba el informe de su sirviente. Tenía los puños apretados con fuerza y sus ojos estaban llenos de intención asesina. Si era posible, quería matar esta basura de la familia Dan. ¿Cómo se atreven a llamarse Tierra Santa? Con tanta gente, ni siquiera pudieron detener al insignificante marqués Wu Xuan. ¿Eran todas las antiguas Tierras Santas tan inútiles? ¿Qué debemos hacer ahora, viejo maestro? Anuncios de Put Future. Me gustaría ver qué tipo de habilidad tiene el marqués Wu Xuan para actuar de manera tan atroz en mi territorio. ¿De verdad no te vas a ir? Si actuara por la fuerza y movilizara a los guardias de la espada divina, me temo que estarías en grave peligro. Él se atrevería. El marqués Woolley era autoritario. Golpeó la mesa violentamente y la violenta fuerza de la palma destrozó la mesa. Su rostro estaba lleno de desdén. He llegado a mi posición actual, ¿qué tipo de tormentas y olas no he visto? Un mocoso como él, al que ni siquiera le ha crecido el pelo por completo, ¿es digno? Hizo una pausa por un momento antes de continuar. Además, no tiene ninguna evidencia sólida. Quiere derribarme basándose en las palabras de un extraño. ¿Quién le dio tal poder? Su subordinado entiende. Transmitir la orden. El maestro no está de buen humor hoy y no verá a nadie. Si alguien se atreve a entrar, golpéalo. Acción. El subordinado se fue e hizo lo que le dijeron. Muy rápidamente. La orden del marqués Woolley fue transmitida y toda la residencia del marqués entró en estado de alerta máxima. Al poco tiempo, Xiao corrió y Dan Uidao se detuvieron frente a la residencia del marqués Woolley. Dan Uidao estaba extremadamente nervioso cuando llegó, temiendo que Xiao Ran lo matara en el siguiente segundo. Eso ya está aquí. ¿Puedes dejarme ir? Preguntó con valentía. Pensilvania. Una bolsa grande lo arrojó violentamente al suelo. Si quieres morir, cumpliré tu deseo ahora. Dijo Xiao Ran con frialdad. Al escuchar esto, Dan Uidao no se atrevió a decir más tonterías. Cerró la boca obedientemente por temor a que Xiao Ran lo matara en el siguiente segundo. Al mirar la formación frente a él, los guardias que rodeaban la residencia del marqués parecían haber recibido la noticia con anticipación y lo estaban esperando. Los labios de Xiao Ran se curvaron cuando reveló una expresión burlona, rana en el pozo. Su expresión no cambió mientras avanzaba fríamente. Los guardias de la puerta rápidamente desenvainaron sus espadas y le apuntaron cuando lo vieron. El líder de los guardias dijo con una mirada asesina. Este es un lugar importante en la mansión del marqués. Personas no relacionadas, piérdanse. Si te atreves a dar un paso más, mata sin piedad. Ni siquiera el marqués Woolley se atreve a hablarme así, y mucho menos a ti, pez pequeño. Xiao corrió, se burló. Dio un paso adelante. Un poco de aura aterradora se filtró y los reprimió. Estallido. Estallido. Sus cuerpos eran como globos inflados, explotando uno tras otro. La sangre llovió sobre el suelo, tiñendo la entrada de rojo. Abrió la puerta de nuevo de una patada y entró. 1494 capítulo 427. Rey Pingyuan.
El libro dorado de la creación siguió acumulándose. Los párpados de Dan Uidao seguían temblando mientras miraba la escena frente a él con incredulidad. El miedo en su corazón se hizo más fuerte. Ni siquiera le importaba el marqués Wu Li y mató a los guardias de su mansión así como así. Incluso abrió la puerta de una patada e irrumpió. Comparado con el marqués Wu Li, no era nada. Si lo enojara, no moriría sin siquiera saber cómo. Pensando en esto, no se atrevió a dar un solo paso hacia abajo, por temor a ser asesinado por la espada Qi de Xiao Ran en el siguiente segundo. Ejerció todas sus fuerzas y siguió a Xiao Kor casi tan pronto como entró. Era tan honesto como podía ser, como un bebé obediente. En la mansión, la conmoción en la puerta fue tan fuerte que incluso la puerta se abrió de una patada. Era difícil para la gente de dentro no oírlo aunque quisieran. Cuando vieron la pelea al frente, más y más guardias salieron corriendo con sus espadas y cuchillos. Cuando llegaron, vieron a Xiao correr hacia el patio delantero, seguido por Dan Uidao. Bajó la cabeza y ni siquiera se atrevió a respirar. Ni siquiera se atrevió a levantar la vista por miedo a ser recordado. ¿Cómo te atreves? ¿De verdad te atreves a irrumpir en la mansión del marqués Wu Li? Ven. Todos ustedes, vayan y derríbenlo. A la orden del hombre, todos los guardias a su alrededor se apresuraron hacia adelante en un instante. Blandieron sus espadas y mostraron sus técnicas de artes marciales, cargando contra Xiao corrió sin piedad, tratando de matarlo aquí y ahora. Todos eran soldados de élite que habían pasado por cientos de batallas. También habían practicado artes marciales y eran poderosos. Cuando atacaron, usaron movimientos asesinos dirigidos a puntos vitales. También sabían cooperar. Cuando un grupo de personas atacó a una persona, incluso si esta persona era el marqués Wu Xuan, que tenía una gran reputación en la capital, no pensaron que fuera una amenaza. Podrían matarlo aquí con un movimiento de sus manos. ¿El marqués Wu Li solo enviará basura como tú a la muerte? Xiao corrió se burló. Anuncios de Put Future. Incluso si el número de personas aumentara 10 o 100 veces, estas personas todavía no serían nada frente a él. Morir. Dio un paso adelante y una presión aterradora, como el poder de los cielos, con un poder tiránico que podía reprimirlo todo, presionó violentamente. Estallido. Estallido. Sus cuerpos explotaron uno tras otro y la sangre llovió, tiñendo el suelo de rojo. El aterrador olor a sangre se podía oler desde muy lejos. Incluso los edificios circundantes fueron destruidos en un instante. Toda la zona quedó reducida a ruinas. Se quedó quieto y no se movió. Miró fríamente en dirección al patio trasero y gritó. «Estoy aquí, ¿por qué no sales a verme?» Como Rolling Thunder, rugió y explotó sobre la mansión. Todo a su paso fue destruido uno tras otro. En el estudio, el marqués Wu Li se sentó en una silla y tomó un sorbo de su té. En su opinión, no importa cuán famoso fuera Xiao Ran, no se atrevería a causar una escena en su residencia. Todos eran marqueses, entonces, ¿quién tenía miedo de quién si realmente causaban una escena? Además, todavía había muchos expertos en su residencia. Si estallara una pelea, creía que con estas personas, podría reprimir por completo a Xiao Ran en poco tiempo. Aunque había rumores en la capital de que Xiao Ran era muy fuerte y tenía un cultivo aterrador, sentía que la reputación falsa a menudo era exagerada y no cierta. No era más que un medio para difundir su reputación. Anuncios de Put Future. En cuanto al incidente en el condado árido en la frontera, en su opinión, Xiao Ran tuvo suerte. Fue un gato ciego que se encontró con una rata muerta, lo que le permitió hacer un gran aporte. No fue solo él, cualquiera podría haber hecho lo mismo. Si hubiera intervenido, habría hecho una contribución mayor. Podría derribar al menos 2 estados del estado de Zhou, no solo un estado. Sus ojos parpadearon mientras pensaba fríamente. Después de hoy, mi nombre será conocido en toda la capital. Puedo hacer lo que otros no pueden. Esta es mi habilidad. Cogió la taza de té y tomó un sorbo. Tan pronto como el té entró en su boca, la voz de Xiao Ran, que se había convertido en un trueno, llegó desde el patio delantero en ese momento. Todo lo que se encontraba en el camino de la explosión quedó destruido. Incluso la sala de estudio en la que se encontraba no se salvó. La taza de té en su mano era la misma. También se disipó ante esta aterradora explosión. Todo su cuerpo fue arrojado al suelo por esta fuerza tiránica. El té que tenía en la boca aún no se había tragado y estaba mezclado con sangre cuando lo vomitó. Rodó por el suelo más de 10 veces antes de detenerse en un estado lamentable. Su rostro estaba lleno de conmoción e incredulidad. ¿Cómo podría ser tan fuerte? En este momento, lo creyó todo. Su reputación no carecía de razón.
No es de extrañar que tuviera tan buena reputación en la capital. No es de extrañar que haya podido lograr logros tan grandes en la guerra fronteriza. No es de extrañar que le confirieran el título de marqués. No es de extrañar que su prestigio en la capital fuera tan alto. No importa quién lo mencionara, le darían el visto bueno y lo admirarían desde el fondo de sus corazones. No es de extrañar que el mensajero le dijera que tuviera cuidado y no fuera contra él. No lo creía antes, pero parecía que sí lo creía ahora. Acción. Este marqués Wusuan era realmente demasiado aterrador. No es de extrañar que le dieran el título de Wusuan. Solo hubo una persona a la que llamaron con el nombre equivocado, pero no había ningún título equivocado. Con la palabra Wusuan, ¿cómo podría ser simple? Soportó las graves heridas en su cuerpo y trepó del suelo con dificultad. Solo había un pensamiento en su mente, y era escapar de este lugar sin importar nada. El único lugar de la capital que podía salvarlo era el palacio. Mientras conociera al emperador Shen Wen, no importa cuán poderoso fuera el marqués Wusuan, no se atrevería a hacer un movimiento frente al emperador. Solo había dado unos pocos pasos cuando la fría voz de Xiao Ran sonó detrás de ella. Era como la voz de un demonio. ¿Te dejé ir? 1495 Capítulo 427. Rey Pingyuan. Estas pocas y simples palabras parecían tener el poder de 10.000 gatos y lo reprimieron en su lugar. No se atrevió a moverse e incluso retrajo el pie que había levantado. Su expresión era más fea que cualquier otra cosa y estaba en un punto muerto. Giró su cuerpo con dificultad. Miró el rostro joven y hermoso frente a él. Obviamente era muy guapo, pero a sus ojos, era como el dios de la muerte. Plaf. No supo lo que pasó, pero sus rodillas se aflojaron sin previo aviso y se arrodilló en el suelo. Claramente se estaba resistiendo en su corazón y no quería hacer esto, pero simplemente no pudo controlarse y se inclinó pidiendo misericordia. Saludos, señor marqués. Xiao Ran caminó frente a él y lo miró. Sin previo aviso, Xiao corrió, estiró su pierna y lo pateó en la cara, haciéndolo caer al suelo. Xiao Ran dijo sarcásticamente. Eres bastante atrevido. ¿De verdad te atreves a enviar gente para detenerme? Le quedó una enorme huella en la cara, pero el marqués Wu Li no sintió ningún dolor en absoluto. Entre el dolor y su vida, era obvio que su vida era más importante. Se levantó apresuradamente del suelo y se arrodilló frente a Xiao. Quería abrazar la pierna de Xiao Ran, pero cuando se encontró con la mirada fría de Xiao Ran, retrajo su mano y se inclinó repetidamente, suplicando piedad. Señor marqués, perdóname. Estaba realmente equivocado. Te ruego que seas magnánimo y me dejes ir como un perro. Bang 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 bang. Un golpe tras otro, como si no supiera lo que era la fatiga. Pronto, le rompieron la cabeza y la sangre manchó el suelo, revelando los huesos blancos del interior. Aún así, no se detuvo. No era que no quisiera parar, pero no se atrevía. Tenía miedo de que una vez que se detuviera, Xiao Ran lo mataría con métodos similares a los de un rayo. No le resultó fácil ascender hasta esta posición, pero aún así no quería morir. Quería vivir bien. Mientras pudiera vivir, podría seguir disfrutando de gloria, esplendor, riqueza y rango. ¿Qué importaba una carita? ¿Quién te ordenó robar del tesoro del Ministerio de Hacienda? Dijo Xiao Ran. ¿Qué tesorería del Ministerio de Hacienda? No sé. El marqués Wu Li actuó como un tonto. ¿Todavía estás pensando en salirte con la tuya? Al ver que los ojos de Xiao Ran se volvieron fríos y listos para atacar en cualquier momento, de repente entró en pánico, como si un monstruo terrible lo estuviera mirando. Un miedo a la muerte apareció en su corazón. Sin embargo, entendió que no podía admitir este asunto en absoluto. Una vez que lo hiciera, realmente estaría acabado. Incluso toda la residencia del marqués estaría terminada. Cualquiera que tuviera la más mínima conexión con él también sería capturado y encarcelado, asesinado o encerrado. No había absolutamente ningún segundo camino. No sé. Realmente no lo sé. Te ruego que seas magnánimo y me dejes ir como un perro. Mientras no me mates, puedo darte lo que quieras. El marqués Wu Li suplicó como un perro. Frente a su vida, no le importaba en absoluto su dignidad. Solo quería vivir bien y no tenía en cuenta nada más. Anuncios de Put Future. Parece que tengo que hacerlo yo mismo. Dijo Xiao Ran con frialdad. Al ver que todavía no estaba dispuesto a dejarlo oír incluso después de que estaba en tal estado, el marqués Wu Li estaba furioso. Marqués Wu Xuan, ¿realmente no me vas a poner ninguna cara? Estallido. Estallido. La respuesta de Xiao Ran fue otra patada violenta, que lo tiró al suelo. Otra enorme huella quedó en su rostro.
¿Quién te crees que eres para pedirme que te ponga cara? ¿Por qué no orinas y te miras en el espejo para ver si estás calificado? Xiao Ran dijo sarcásticamente. Hasta un perro acorralado muerde. Estás yendo demasiado lejos. Lucharé contigo hasta la muerte. Marqués Wooly rugió de ira. Movilizó toda la energía espiritual en su cuerpo y una aura poderosa explotó de su cuerpo. ¿Cómo se puede subestimar a un marqués? Aunque había confiado en sus logros de batalla, su cultivo había alcanzado la primera etapa del reino legendario. Apretó los dedos en un puño y un poder explosivo se acumuló en la superficie de su puño. Puño de vida o muerte. El resplandor del puño negro era como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Contenía una gran cantidad de poder y se estrelló violentamente contra la cabeza de Xiao Ran. Dan Udao, que estaba parado atrás, sintió pena por él. Incluso él mismo no era rival para él. Eres solo un mocoso del reino de las leyendas. ¿Quién te dio el coraje para atacarlo? No era como si un anciano se ahorcara, sintiendo que había vivido demasiado y quería morir rápido. De hecho, fue tal como había pensado. El marqués Wooly acababa de llegar frente a Xiao Ran, y antes de que su puño pudiera aterrizar, miles de rayos dorados brotaron del cuerpo de Xiao Ran. El poder tiránico rompió el resplandor de su puño y lo envió a volar. ¡Guau! Escupió una bocanada de sangre y cayó pesadamente al suelo. Sus órganos internos resultaron gravemente heridos y no pudo levantarse durante mucho tiempo. ¿Sabes que no puedes hacerlo? Entonces ¿por qué buscas problemas? Dan Udao sintió pena por él. Ya fingiste ser nieto y te inclinaste. Dado que ese es el caso, ¿por qué tienes que fingir ser nieto aún más a fondo? ¿Por qué tienes que resistirte sin motivo? Si realmente fuera tan fácil de matar, ¿por qué este anciano seguiría aquí? Estaba mal. ¿Estaba todavía vivo? No, no vengas. El marqués Wooly inmediatamente entró en pánico cuando vio que Xiao se acercaba corriendo. Esta vez, estaba realmente asustado. Retrocedió asustado, a pesar de que cada movimiento era extremadamente difícil de realizar. No podía sentir ningún dolor en la palma de su mano. Anuncios de Put Future. Siguió negando con la cabeza. Fue aterrador sin precedentes. Xiao Ran no dejó de caminar. Se detuvo frente a él y lo miró con ojos llenos de burla, como si estuviera mirando a un payaso. Le pisó la cara y lo aplastó contra el suelo con todas sus fuerzas. La enorme fuerza le impidió moverse. Se comió un montón de tierra en la boca y siguió comiendo. ¿Solo esta? Señor Marqués, perdóname. Me cegó la manteca de cerdo, por favor no te lo tomes en serio. Acción. ¿Me lo vas a decir o no? Realmente no lo sé. Señor Marqués, debe creerme. Xiao Ran era demasiado vago para decir tonterías. Le habían dado una oportunidad, así que no fue su culpa no haberla aprovechado. Dobló el dedo y se inyectaron en su cuerpo 10 ondas de poder de reencarnación. Incluso un miembro de la raza de los dioses no podría soportarlo, y mucho menos un inútil como él. En menos de 3 respiraciones, el marqués Wooly quedó completamente aterrorizado. Comenzó a suplicar piedad, pero Xiao Ran no pareció verlo. Si no le das una lección a este tipo de persona, incluso si lo dijera ahora, todo sería una mentira. Tienes que hacerle sentir miedo desde el fondo de su corazón. Con las manos a la espalda, miraba en silencio, como si todo lo que tenía delante no tuviera nada que ver con él. El respeto de Dan Udao por Xiao Ran se elevó a otro nivel cuando vio esta escena. Esta persona no solo tenía una base de cultivo profunda, sino que también era despiadada y sin escrúpulos a la hora de lograr sus objetivos. Mientras uno cayera en sus manos, no tendrían un buen final. Estaba empapado de sudor frío inconscientemente, como si acabaran de sacarlo del agua. Tenía un frío espantoso, pero no parecía darse cuenta. Ni siquiera se atrevió a respirar, y mucho menos a moverse, por temor a molestar a Xiao corrió y causarle problemas a sí mismo. En este momento, la gran conmoción ya se había extendido por toda la ciudad. El pequeño Zhou y el resto fueron los primeros en recibir la noticia. Llegaron tarde con los guardias de la espada divina. Cuando llegaron, los Yamen también recibieron la noticia y enviaron agentes y algunos oficiales de patrulla para verificar la situación. Sin embargo, tan pronto como llegaron, Xiao Zhou los despidió a todos. Ante el poder de los guardias de la espada divina y el caso del robo de la tesorería del Ministerio de Hacienda, nadie era tonto. Si quisieran quedarse aquí por más tiempo, preferirían tener 2 piernas menos y huir lo más rápido posible. Llegaron al patio delantero. Xiao Zhou hizo que los demás hicieran guardia afuera mientras él se detenía frente a Xiao Ran. Hermano Xiao, confesó. Todavía no, Xiao Ran negó con la cabeza. Si no sufre un poco, no dirá la verdad.
El pequeño Zhou asintió y miró desde un lado. Al poco tiempo, Xiao Ran echó un vistazo y vio que la situación casi estaba resuelta. Señaló con el dedo y una luz dorada entró en su cuerpo, aliviando temporalmente su dolor. Preguntó fríamente. ¿Quién te dijo que hicieras esto? Esta vez, el marqués Wooly se portó mucho mejor, como si acabara de escapar de las puertas del infierno. Se portaba muy bien y no se atrevía a correr ningún riesgo. Le contó al rey Pingyuan todo lo que sabía. Siguiendo instrucciones del rey Pingyuan, atacó la tesorería del Ministerio de Hacienda según el plan que habían discutido previamente. Su objetivo era la sangre del santo Nirvana. En cuanto a las otras cosas, eran solo para confundir a los demás. 1496 El difícil problema le quedó al emperador Shen Wen. El rey Pingyuan era el tío del emperador Shen Wen. Pertenecía a la generación anterior y hacía muchos años que no participaba en la política judicial. Al mismo tiempo, también gozaba de un alto prestigio en el ejército. Al recordar esta información, Xiao Ran frunció el ceño. La píldora del santo Nirvana obviamente se usó para tratar el veneno de la flor del ciruelo. ¿Será que él también fue envenenado? ¿O estaba tratando de salvar al príncipe detrás de él? Con su estatus, si quisiera la sangre divina del Nirvana, podría habérsela pedido abiertamente al emperador Shen Wen. No importa cuán bueno fuera el tesoro, seguía siendo un tesoro. Con su rostro, el emperador Shen Wen no lo refutaría y probablemente lo recompensaría con ello. Pero ahora optó por robar el tesoro del Ministerio de Hacienda. Este asunto definitivamente no fue tan simple. Incluso si lo hizo el rey Pingyuan, había una gran conspiración detrás. Pensando en esto, Xiao Ran lo miró fríamente. Por alguna razón, el marqués Wooly entró en pánico una vez más cuando se encontró con la mirada de Xiao Ran. Era como si estuviera enfrentando la cosa más aterradora del mundo. Presionó el suelo con las palmas de las manos presa del pánico y retrocedió de nuevo. Mientras retrocedía, sacudió la cabeza. ¿Tú, qué quieres hacer? Acción. Te di una oportunidad, pero no la aprovechaste. Todavía estás tratando de ser mezquino. Al ver esto, el marqués Wooly se levantó del suelo y rápidamente se arrodilló para suplicar clemencia. Lloró entre lágrimas, sin una sola pizca de su dignidad como marqués. Era incluso peor que un perro, es verdad. No te mentí, en realidad fue el rey Pingyuan quien me ordenó. Me dijo que su majestad estaba a punto de morir, y que mientras yo estuviera dispuesto a ayudar, él me haría rey del sexo opuesto una vez que el asunto terminara. Xiao Ran captó el punto principal. Esta fue la clave. Si no hubiera grandes beneficios, sería imposible conseguir que un marqués trabajara para él. Sin embargo, había una duda más. ¿Cuándo murió el emperador Shen Wen? ¿Cómo es que nunca había oído hablar de eso antes? Con su poder actual, si el emperador Shen Wen realmente fuera a morir, él sería el primero en saberlo. Anuncios de Put Future. Por lo que parece, había una gran conspiración escondida en esto. O quería rebelarse o el príncipe detrás de él quería atacar al emperador Shen Wen. Xiao Zhou también entendió la seriedad del asunto y preguntó con voz profunda. Hermano Xiao, ¿qué hacemos ahora? Estallido. Estallido. Xiao Ran lo golpeó en la cabeza y lo fulminó con la mirada. Ha sido tan largo. ¿No puedes usar tu cerebro para pensar cuando te encuentras con algo? Te tengo a ti, ¿no? Mientras estés aquí, soy demasiado vago para usar mi cerebro. Es mucho más fácil de esta manera. El pequeño Zhou se frotó la cabeza y sonrió con suficiencia. No es que no quisiera usar su cerebro. Cuando estaba con Xiao Ran y los demás, mientras tuviera sus manos, haría lo que le dijeran y ejecutaría sus órdenes hasta el final. De esta manera, podría salvar muchas células cerebrales. Tenía que admitir que este tipo era bastante inteligente. Haré que la hermana Ian se ocupe de ti más tarde. Xiao Ran le puso los ojos en blanco. Dijo con voz profunda. Llévalos a la casa real de Pingyuan. Me gustaría ver qué tipo de medicina vende el rey Pingyuan. Xiao Zhou convocó a los miembros de los guardias de la espada divina que lo rodeaban y los escoltó a la casa real de Pingyuan. La conmoción aquí ya había alarmado a todos. En la superficie, nadie saltó para detener a Xiao. En primer lugar, no se atrevieron a hacerlo por miedo a verse arrastrados y verse involucrados. En segundo lugar, la reputación de Xiao Ran era demasiado buena. No solo tenía una base de cultivo profunda, sino que también tenía un poder aterrador. La red de conexiones que había construido en los últimos años había alcanzado un nivel extremadamente aterrador. Anuncios de Put Future. Este asunto no tenía nada que ver con él, por lo que no quería ofenderlo. El primer príncipe, el segundo príncipe y los demás también recibieron la noticia.
Para ellos, era solo un caso normal. Incluso si el Ministerio de Hacienda hubiera sido asaltado, perdiendo 100 millones de taels de plata y algunos tesoros preciosos, no había necesidad de armar tanto escándalo, ¿verdad? De hecho, había usado un cuchillo de buey para enviar a Xiao Ran, esta gran arma de destrucción masiva. Si bien sentía que era un desperdicio de talento, también tenía una duda en su corazón. ¿Podría haber una gran conspiración que nadie conocía escondida en esto? En este punto, no se atrevieron a bajar la guardia. Lo que le pasó al tercer príncipe y a los demás todavía estaba vivo en sus mentes, como si hubiera sucedido ayer. Si no tenían cuidado, podrían ser derrocados en cualquier momento. No querían morir y no querían que todo lo que habían hecho durante los últimos años fuera en vano. Inmediatamente envió gente a investigar y dio una orden de muerte para descubrir qué se ocultaba en este caso y qué tipo de secretos indescriptibles se escondían detrás de él. En la oscuridad. Los espías de las fuerzas principales se escondieron en la oscuridad y los miraron con frialdad. Todos estaban esperando que salieran los resultados para poder enviar la noticia lo antes posible. Muy rápidamente. Xiao corrió y su grupo se detuvo frente a la mansión real de Pingyuan. El guardia de la puerta bajó la cabeza. Parecía triste y preocupado. Una atmósfera triste llenó el aire, como si algo importante hubiera sucedido. El guardia que iba en cabeza dio un paso adelante apresuradamente y apretó los puños a modo de saludo. Dijo respetuosamente: «Saludos, señor marqués». Xiao Ran frunció el ceño y miró hacia el patio. Una atmósfera lúgubre se cernía sobre la mansión real. Al mismo tiempo, vio las expresiones de sus rostros. Se preguntó si el rey Pingyuan ya se habría suicidado. No había otra explicación. Además, una vez que se suicidara, todas las pistas que habían encontrado serían cortadas y el caso terminaría ahí, a menos que hubiera otras pistas. Antes de que pudiera hablar, Xiao Zhou ya había preguntado: «¿Qué les pasa a ustedes?» Vaya, la antigua enfermedad de Wang Ye de mi familia se manifestó hace un momento y ya dejó este mundo. 1497 El difícil problema que le queda al emperador Shen Wen. 1. Xiao Zhou no dijo nada más. Miró a Xiao y esperó sus instrucciones. «Llévanos allí», ordenó Xiao Ran. «Por favor». El jefe de guardia hizo un gesto de invitación y los condujo al estómago. Al poco tiempo, cuando llegaron al patio trasero, los guardias de la espada divina sostenían a Dan Udao y al marqués Wu Li afuera. Sus omóplatos habían sido sellados. Incluso si quisieran luchar, no podrían hacer nada, y mucho menos escapar. Xiao Ran y Xiao Zhou entraron a la habitación. En el dormitorio, sus familiares abrazaban su cadáver y lloraban. Cuando vio a Xiao correr, rápidamente se levantó y saludó. Xiao Ran asintió y miró el cadáver del rey Pingyuan. Desde fuera no parecía que lo hubieran envenenado o matado. En su pecho, había 3 heridas internas relativamente graves que ya se habían abierto. Esta fue la razón por la que su vida había llegado a su fin. Además, ya era mayor, así que todo tenía sentido. Si no fuera por el incidente de hoy, podría haber creído que el rey Pingyuan estaba muerto. Sin embargo, acababa de encontrar la evidencia y le preguntó al rey Pingyuan quién estaba detrás de escena y ya estaba muerto. Nadie lo creería, mucho menos él. Miró a su familia y preguntó fríamente: ¿dijo algo antes de morir? No, no lo hice. Te estoy dando una oportunidad hablándote amablemente. Si no sabes lo que te conviene, ya no estarás aquí, estarás en la prisión imperial. A partir de ahora no podrás ver el sol. Señor Marqués, realmente no hay ninguno. Es demasiado ingenuo. ¿Cree que puede protegerte así? Xiao corrió, se burló. Se dio la vuelta y se fue. El grupo de personas se miraron entre sí. Querían preguntar más pero no se atrevían. Se comunicaban entre sí a través de sus ojos. Hermano Xiao, ¿vamos a dejarlo así? ¿No escuchaste lo que dije? El pequeño Zhou se golpeó la cabeza y se dio cuenta de que el rey de Pingyuan estaba involucrado en el caso del robo del tesoro del Ministerio de Hacienda. Ahora existía la posibilidad de una rebelión. Estuviera muerto o no, su familia sufriría con él. Con un gesto de su mano, inmediatamente ordenó: «Llévense a todos y enciérrenlos en la prisión imperial. Si hay alguna resistencia, mata sin piedad». Los guardias de la residencia no sabían qué hacer. Los divinos guardias de la espada ya se habían apresurado y los habían matado antes de que pudieran arrojar sus armas. Las personas restantes finalmente se dieron cuenta de que ya no eran sirvientes de la familia real. Ahora eran prisioneros. Rápidamente arrojaron sus armas, se pusieron las manos en la cabeza y se arrodillaron en el suelo para rendirse. Resistir. No existía.
Sin mencionar que estas personas eran los diabólicos guardias de la espada divina, incluso si fueran soldados comunes, no se atreverían a hacerlo. Anuncios de Put Future. Si realmente hicieran eso, no solo morirían ellos, sino que sus familias también sufrirían. Muy rápidamente. Todos en la residencia Wang, incluidos los sirvientes, fueron arrestados y ni siquiera un perro se salvó. La puerta estaba cerrada y sellada. Acción. En este punto, la casa real de Pingyuan estaba completamente terminada. Xiao Ran los escoltó a la prisión imperial. Cuando llegó a la avenida de los pájaros Bermellón, le dijo al pequeño Zhou que fuera allí primero y le entregó a estas personas a Zhang Yu. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia los divinos guardias de la espada. Algo tan grande había sucedido. Si volviera a moverse, involucraría al príncipe. Tenía miedo de que el emperador Shen Wen saltara cuando hiciera un movimiento. Después de todo, su relación era muy mala. Nadie podía garantizar lo que sucedería entonces. Deje que Lei Yuantai entre al palacio y déjele la elección a él. Si decidía no hacerlo, no preguntaría sobre los asuntos posteriores. Incluso si hubiera un príncipe rebelándose, él no preguntaría ni se sentaría a verlos conspirar. Cuando llegara el momento adecuado, él se haría cargo. No quería dar este paso, siempre que el emperador Shen Wen no lo obligara. Si realmente quería hacer esto, tenía que hacer muchos preparativos en secreto. Tuvo que involucrar al ejército, a los funcionarios, a los mejores expertos, etc. Era el turno de los guardias de la espada divina. Los guardias de la puerta lo saludaron respetuosamente al verlo. Xiao Ran se adentró en el bosque y se detuvo frente al patio de Lei Yuantai. Ve y preséntate ante el maestro espadachín Lei. Solo toma en cuenta que estoy aquí. Lei Yuantai sabía que había venido. Con su cultivo, nada de lo que sucedía cerca se le podía ocultar. Un asistente de confianza se acercó rápidamente y se detuvo frente a él. Saludos, Lord Marqués. Sí. Xiao corrió asintió. El maestro de la espada quiere que vayas. Entró al patio. Xiao Ran entró al estudio. Lei Yuantai estaba sentado en una silla, leyendo un libro. A un lado ya se había preparado una taza de té. Cuando vio venir a Xiao Ran, dejó la tetera, sirvió una taza y la colocó frente a él, indicándole a Xiao Ran que se sentara. Se acercó y Xiao corrió se sentó a su lado. Sostuvo la taza de té y presionó la tapa unas cuantas veces. La fuerte fragancia del té venía del interior. No lo había bebido, pero la fragancia ya estaba llegando. Después de tomar un sorbo, el té entró en su boca. Era fragante y tenía un regusto interminable, que solo se disipó después de mucho tiempo. Después de terminar la taza de té, se sirvió otra taza. No tenía prisa por beberlo, pero sonrió y bromeó. Realmente sabes cómo disfrutar la vida. A mi nivel, es casi imposible para mí mejorar mi cultivo. Lo mismo ocurre con mi poder. Ya estoy en la cima de la jerarquía y no hay forma de ascender más. A menos que sea como tú y encuentre otro atajo y haga contribuciones en el campo de batalla. Pero este camino es muy difícil. Incluso si quiero luchar y convertirme en marqués, al menos tendré que hacer una gran contribución o acabar con una provincia. Dijo Lei Yuantai. Después de una charla informal. Anuncios de Put Future. Entraron en el tema principal. El rostro de Lei Yuantai estaba serio cuando dijo. ¿Cuál es el progreso? Xiao corrió explicó brevemente la situación. Después de escuchar. El rostro de Lei Yuantai estaba solemne y no se apresuró a hablar. Golpeó la mesa con los dedos como si estuviera pensando profundamente. Después de mucho tiempo, finalmente dijo. ¿Qué planeas hacer? ¿Qué planeo hacer? ¿Qué planea hacer? Lei Yuantai sabía lo que significaba Xiao Ran y también sabía sobre el conflicto entre ellos. De lo contrario, con la contribución anterior de Xiao Ran, una contribución tan grande fue suficiente para recibir el título de rey. Al final, solo se le confirió el título de Marqués Wusuan, y esto se debió a que su contribución fue demasiado grande y no pudo suprimirla. De lo contrario, ni siquiera querría que le confirieran el título de Marqués. Estoy firmemente de tu lado. Se levantó de su silla y estiró su cuerpo. Suspiró y dijo, soy viejo y quería disfrutar de mi vejez. No esperaba tener que moverme ahora. No te involucres, no es bueno para ti. Xiao corrió negó con la cabeza. Ni siquiera tú tienes miedo, ¿a qué tengo que tener miedo? Mirando en dirección al palacio imperial, su temperamento gentil y tranquilo desapareció, y en su lugar había un aura aguda e inquebrantable. Espera mis buenas noticias. Xiao Ran también se levantó de su silla, ¿quieres que vaya contigo? Me temo que sospecharás si vas. Pensará que estás poniendo una trampa deliberadamente para atraparlos a todos de una sola vez.
Estaré esperando tus noticias. Xiao Ran no insistió. Había algunas cosas que no era necesario decir con demasiada claridad, especialmente en su posición. No tendría sentido si lo dijeran demasiado claramente. Inmediatamente salió de su patio y regresó al suyo. Sabiendo que vendría, Shen Yimin dejó lo que estaba haciendo y se apresuró. Después de entrar al patio y cerrar la puerta, Xiao Ran sacó una olla de Dutianfui y sirvió 2 tazas. Los dos chocaron sus tazas. Después de terminar el vino en su copa, Shen Yimin preguntó con impaciencia. ¿Cómo está la situación? El príncipe está involucrado. Xiao Ran no ocultó nada y explicó todo en detalle. Mirando en dirección al Palacio Imperial, los ojos de Shen Yimin parpadearon. Este es realmente un problema difícil para él. Él dijo. Solo puede despertarse 2 horas al día. Incluso si dividimos el tiempo, no queda mucho tiempo. Tenemos que tomar una decisión en poco tiempo. No sé si esto lo enojará muchísimo. Xiao Ran sonrió. No importaba cuál fuera la decisión, tenía que hacerlo. No importa cuál sea el resultado, si me necesitas para algo, házmelo saber. Mientras reciba la noticia, inmediatamente traeré gente para que te ayude. Gracias. Xiao Ran levantó su vaso y chocó con el suyo. Los dos bebieron el vino en sus copas de una sola vez. ¿Qué príncipe sospechas que hizo esto? Shen Yimin volvió a preguntar. 1498 Capítulo 429. El emperador Shen Wen tiene miedo. Xiao Ran negó con la cabeza. Han pasado tantas cosas. Ninguno de estos príncipes es fácil de tratar. Desde la perspectiva anterior, es posible que cualquiera esté involucrado. En la superficie, el primer príncipe y el segundo príncipe son los más sospechosos. Después de todo, ellos tienen el mayor poder entre las personas restantes. Yo también lo creo. Aparte de ellos, nadie puede ser más poderoso que ellos. Si muere ahora, obtendrán los mayores beneficios. Uno de ellos será ascendido. Dijo Shen Yimin. En el palacio, el emperador Shen Wen solo estaba despierto 2 horas al día. Al igual que la conversación entre Xiao Ran y Lei Yuantai, dividió las 2 horas en 2. Usaría un poco en la cancha de la mañana, un poco en el resto del tiempo y luego guardaría el tiempo restante en caso de una emergencia. La noticia de la llegada de Lei Yuantai se envió de inmediato. Xiao Weiyan frunció el ceño. ¿Cómo podrían no saber el motivo de su visita? Todo lo que sucedía fuera del palacio estaba bajo la vigilancia del departamento en la sombra. Si otros lo sabían, ¿cómo podría el departamento en la sombra no saberlo? Esto incluyó el regreso de Xiao Ran a los guardias de la espada divina y la entrada de Lei Yuantai al palacio. No sabía si debía dejarlo entrar. Si no lo hacía, no sería correcto que se lo diera con su estatus. Luego entregó el problema al emperador Shen Wen. Hubo un largo silencio. Trae al maestro de la espada Lei. Ordenó Xiao Weiyan. El joven eunuco aceptó apresuradamente la orden y se fue. Después de un rato, Lei Yuantai entró desde afuera y se detuvo afuera del pasillo. Ayúdame a pasar el mensaje. Miró a Xiao Weiyan. ¿De verdad quieres entrar? Dijo Xiao Weiyan con voz profunda. Lei Yuantai no dijo nada, pero sus ojos estaban muy decididos, lo que explicaba todo. Guay. Xiao Weiyan suspiró impotente. Sabía que Chu Li ya había tomado una decisión y no la cambiaría simplemente persuadiéndolo. Anuncios de Put Future. Su corazón estaba muy apesadumbrado. Sabía lo que significaba este viaje. Independientemente de si el emperador Shen Wen estuvo de acuerdo o no, sería un gran terremoto para el Gran Xia. Abrió la puerta del palacio, la cerró y entró. Una vez dentro, se detuvieron en la cama del dragón. El emperador Shen Wen se acostó en la cama para descansar y ahorrar un tiempo precioso. Su majestad, Lei Yuantai está aquí, dijo Xiao Weiyan. Después de cultivar la técnica de otorgamiento del emperador, el emperador Shen Wen tendría una fuerza que lo protegería cuando estuviera en sueño profundo. Si alguien lo llamara, lo sabría inmediatamente a menos que gastara 2 horas. Al escuchar sus palabras, abrió los ojos de su profundo sueño. Sus ojos no tenían emociones. Xiao Weiyan avanzó y lo ayudó a sentarse, dejándolo apoyarse en la cama. ¿Qué pasó? Preguntó el emperador Shen Wen con voz profunda. Sabía que Xiao Weiyan no lo habría llamado si no hubiera nada importante. Como estaba aquí, significaba que algo había sucedido. Era un asunto importante y estaba más allá de su autoridad. Xiao Weiyan explicó el caso del robo del tesoro del Ministerio de Ingresos de principio a fin, incluido el hecho de que el rey Ping Yuan se había suicidado y que todas las personas en la residencia estaban encerradas en la prisión imperial. Después de escuchar, los ojos del emperador Shen Wen estaban muy fríos.
A partir de este asunto, vio un aura inusual. Alguien quería tocar su trono. Después del incidente de la rebelión de los príncipes, se había vuelto muy sensible en este ámbito. Siempre que encontrara uno, lo resolvería inmediatamente con puño de hierro, sin darle a la otra parte la oportunidad de respirar. ¿Cómo te atreves? Aún no estoy muerto y estos bastardos ya están pensando en atacarme. Como quieren morir, cumpliré su deseo. Xiao Weiyan sabía que estaba enojado y quería deshacerse de todos los elementos inquietos. Él asintió y se giró para irse. Estaba pensando que el Gran Xia estaba a punto de entrar nuevamente en un período lleno de acontecimientos. Esta vez, no sabía qué príncipe desafortunado iba a sufrir, pero esperaba que todo transcurriera con seguridad. Anuncios de Put Future. Muy rápidamente. Lei Yuantai entró desde afuera y apretó los puños a modo de saludo. Su Majestad. ¿Por qué me buscas? El emperador Shen Wen fue directo al grano. Lei Yuantai sabía por qué estaba haciendo esto. 2 horas equivalían a un día. Si no calculara el tiempo, sería insuficiente. Si se encontrara con otro incidente y estuviera en coma, todo sería problemático. Sin tonterías, le contó las pistas que había encontrado Xiao Ran. Después de escuchar, su rostro se volvió aún más feo, como una berenjena helada. Estaba lleno de ira. Respiró hondo y dijo con frialdad: ordene al marqués Wu Xuan que continúe su investigación y a los guardias de la espada divina que cooperen. No importa quién estuviera involucrado, mientras estuvieran involucrados en este caso, serían arrestados. Si te atreves a resistir, mata sin piedad. Si su majestad. Sí, respondió Lei Yuantai. Se dio la vuelta y se fue. Solo ellos dos quedaron en el pasillo. El emperador Shen Wen volvió a decir: que la gente del departamento de cine los vigile. Vigílalos de cerca. Si hay alguna anomalía, elimínela primero e infórmeme. Sí. Xiao Weiyan asintió. Inmediatamente salió y transmitió sus órdenes. Los guardias de la espada divina. Un poderoso sonido de aire rompiéndose vino del cielo y la tierra. Lei Yuantai voló desde afuera y se detuvo en su patio. En la habitación. Sintiendo su aura, Xiao Ran y Shen Yiming se levantaron de sus sillas, abrieron la puerta y salieron. Acción. Los tres asintieron y entraron nuevamente a la habitación, esperando que se cerrara la puerta. La nariz de Lei Yuantai se torció, oliendo la fuerte fragancia del vino restante. Sus ojos se posaron en Xiao Ran. La última vez, cuando la princesa Qin Ning y los demás se casaron, escuché que tenías un vino raro. Es difícil olvidarlo después de beberlo. ¿Por qué no lo sacas y me dejas probarlo? 1499 El emperador Shen Wen tiene miedo. Haz los arreglos. Xiao corrió sonrió. Du Tianzui, que no tomó una olla pequeña, tomó directamente una olla grande. ¿Todos iguales? Lei Yuantai frunció el ceño. Sí. Xiao Ran asintió. Solo hay unas pocas macetas pequeñas, pero hay muchos frascos. Sin embargo, una sola persona no puede terminarlo todo. Normalmente tomo la olla pequeña, pero con ustedes cerca, aunque hay mucho vino en una jarra, no es un problema. Agitó la mano. El rico aroma del vino se materializó y se extendió desde la jarra de vino, haciendo que la gente quisiera beberlo de un trago. Buen vino. Lei Yuantai suspiró y elogió. Shen Yiming se levantó de su silla y dijo con una sonrisa: no es suficiente tomar vino sin comida. Espérame aquí, iré a buscar vino y comida. Con un destello de luz verde, inmediatamente usó su poder divino para atravesar el aire e irse, dejando la habitación para los dos. ¿Qué dijo él? Preguntó Xiao Ran. ¿Por qué no adivinas? Lei Yuantai lo mantuvo en suspenso. Miró la jarra de vino. Aunque quería beberlo ahora, Shen Yiming aún no había regresado. Por mucho que quisiera beber, no lo haría. Se trataba de una cuestión de principios. Aunque la rebelión de los príncipes fue reprimida, dejó una gran sombra en su corazón. Casi pierde la vida. Si lo dejamos pasar, este asunto terminará aquí. De la situación actual, cuando no tienen salida, pueden rebelarse. La rebelión será aún mayor y es posible que se lo lleven en una sola ola. Xiao Ran dijo seriamente. Él se detuvo por un momento. Supongo que no importa quién esté involucrado esta vez, mientras alguien amenace su poder imperial, definitivamente lo investigará hasta el final. Salvará a toda costa a la persona que se esconde en la oscuridad. Tienes razón, eso es exactamente lo que dijo su majestad. Me pidió que le dijera que siguiera adelante e investigara. Los guardias de la espada divina cooperarán plenamente contigo y arrestarán a quien esté involucrado. Si te atreves a resistir, mata sin piedad. Dijo Lei Yuantai. Sí. Xiao corrió asintió. Las cosas iban en buena dirección.
Si realmente quería protegerlos y detener la investigación, entonces tenía que preparar un segundo plan para evitar el caos en la capital y dejarse una salida. Afortunadamente, no estaba confuso. Después de hablar de asuntos serios, los dos comenzaron a charlar. Pronto, Shen Jimin regresó y colocó la comida y el vino que había comprado sobre la mesa. Anuncios de Put Future. Se sentó nuevamente en la silla y sonrió. Debes estar ansioso por la espera, ¿verdad? Está bien. Dijo Xiao Ran. Los tres bebieron, comieron y charlaron. Por la noche. Después de que terminaron de comer, Lei Yuanta y Shen Jimin se despidieron. Xiao Ran no se quedó con los guardias de la espada divina y caminó hacia la prisión imperial. Antes de hacer su movimiento, tenía que informar a la princesa mayor. Una vez que tomaran medidas, este asunto podría provocar un efecto dominó. Si el príncipe se veía acorralado, incluso podría planear una rebelión. Llegaron a la prisión imperial. Xiao Zhou había estado esperando aquí con sus hombres. Cuando lo vio, él y Zhang Yu se apresuraron a acercarse a él. Hermano Xiao. ¿Lo has interrogado? Preguntó Xiao Ran. Sí. El pequeño Zhou asintió. Rápidamente les contó el resultado del interrogatorio. De su boca, se enteró de que estas personas realmente no lo sabían. Ya habían sido torturados. Si lo supieran, lo habrían dicho hace mucho tiempo. Pero desde el principio hasta el final no sabían una palabra. Acción. Él le dijo su suposición. Si el rey Pingyuan está realmente involucrado en la rebelión, no creo que se lo informe a su familia antes de que se resuelva el asunto. De lo contrario, una vez expuesto, no solo morirá, sino que su familia también será enterrada con él. Al contrario, si su familia no sabe y no participa en este asunto, por muy miserable que sea el final, no será tan miserable como la rebelión. Xiao Ran le dio unas palmaditas en el hombro con alivio. ¿Por qué no usas tu cerebro cuando puedes pensar claramente en algo? Hermano Xiao, sospecho que me estás regañando. La cara del pequeño Zhou estaba amarga. Regresemos, vayamos de regreso. Le pediré al antepasado Xueli que suba y eche un vistazo más tarde. Sí. El pequeño Zhou se despidió de él y se fue. Xiao Ran miró a Zhang Yu y dijo, pronto podría haber una rebelión en la capital. El trabajo en la prisión imperial es la clave. Aunque tu fuerza ha mejorado mucho con la ayuda de mis píldoras y la formación de recolección de ki, todavía no es suficiente, especialmente frente a los realmente fuertes. Si quieres cambiar todo esto, tienes que seguir mejorando tu fuerza y hacerte más fuerte. Solo entonces podrás cambiar el status quo. Hermano Xiao, no te preocupes. Definitivamente los supervisaré y los ayudaré a mejorar su cultivo lo antes posible. Zhang Yu se dio unas palmaditas en el pecho y prometió seriamente. Estamos a cargo de la prisión imperial. A los ojos de los demás, la prisión imperial es solo un lugar para encarcelar criminales, pero para nosotros es una gran oportunidad. Se pueden utilizar los criminales, demonios, fantasmas y algunos demonios poderosos encerrados en el interior. Podemos extraer su esencia de sangre para refinar la medicina y luego hacer que entreguen sus habilidades divinas y artes secretas. Si se atreven a desobedecer, los reprimiremos directamente. Sí. Zhang Yu asintió pesadamente. Con el verdadero dios del norte oscuro vigilando, la fuerza de la prisión celestial era simplemente demasiado formidable. Incluso los demonios y fantasmas más poderosos no se atrevieron a soltar un pedo cuando fueron encarcelados aquí. De lo contrario, lo que les esperaba sería una tortura más terrible que la muerte. Anuncios de Put Future. Dio media vuelta y se fue, entrando en el purgatorio. La princesa Qin Ning también estaba allí. Después de su matrimonio, se mudó y vivió en la segunda celda del infierno. En primer lugar, quería hacerle compañía a la princesa mayor. En segundo lugar, la mansión era demasiado grande y demasiado fría. Ella y la 12ª espada no estaban acostumbradas a vivir allí. Incluso si el ambiente aquí no era bueno, la celda de la prisión había sido modificada por la 12ª espada. Había mostrado una gran habilidad divina, por lo que era elegante y de alta gama. Había calor por todas partes. Al verlo venir, la princesa Qin Ning gritó con una sonrisa. Cuñado. Sword 12 también gritó. Sí. Xiao Ran asintió con una sonrisa y se sentó junto a la princesa mayor. Había pasteles y algunas frutas espirituosas sobre la mesa. Se echó una uva negra lavada a la boca y se la comió con indiferencia. La princesa real acercó el plato y tomó las uvas negras. Quitó la piel de las uvas y les entregó la carne del interior. Esta fruta especial no tenía semillas, por lo que se comió una de un bocado. Comes uvas pero no comes la piel de la uva, no comes uvas pero escupes la piel de la uva. La 12ª espada lo miró con envidia. Esto era lo que era el disfrute.
¿Qué dijo Shen Wen? Preguntó la princesa mayor. Investigar. Las pistas han sido cortadas por el rey Ping Yuan. ¿Estás seguro de que puedes encontrarlo? Has olvidado una cosa. La píldora Nirvana Saint está en mis manos. Mientras lo quieran, atacarán de nuevo. A menos que quieran seguir siendo torturados por el veneno de la flor del ciruelo. Una vez que se revele la verdad, el veneno de la flor del ciruelo se esparcirá y todos habrán terminado. Dijo Xiao Ran en tono serio. ¿Veneno de flor de ciruelo? Las cejas esbeltas de la princesa Qin Ning se fruncieron con fuerza. Este asunto parecía estar más allá de su conocimiento. Hizo la pregunta en su corazón. Con su estado, ¿cómo se infectaron con el veneno de la flor del ciruelo sin ningún motivo? ¿Fueron todos a la Academia Imperial? La princesa mayor, tristemente, extendió su mano de jade y se tocó la frente. Está bien si vas a la Academia Imperial. La gente de allí realiza exámenes corporales periódicamente. Si hubiera algo malo, ya habrían sido arrestados hace mucho tiempo. Parecía saber que ella estaba desconcertada, por lo que tomó la iniciativa de decirlo antes de que ella pudiera preguntar. Debería ser uno de los otros príncipes. Al principio, era solo una persona, pero al final, todos fueron envenenados por el veneno de la flor del ciruelo. Este veneno es muy aterrador y todavía no podemos deshacernos de él. No sé de dónde sacaron el método para saber sobre la sangre del santo Nirvana. Saben que es el ingrediente principal para refinar la píldora Nirvana Saint, que puede curar el veneno de la flor del ciruelo. Ark. En ese caso, ¿todos los príncipes fueron envenenados? Entonces, ¿no serían todas inmundas sus primeras esposas? Es difícil de decir. También podría ser una sirvienta u otra persona. La princesa mayor negó con la cabeza. Hasta ahora, todavía no hemos descubierto quién es el autor intelectual, añadió. ¿Su majestad sabe sobre esto? No sé. La princesa mayor negó con la cabeza. Aparte de ellos y nosotros, nadie más lo sabe. Después de todo, este asunto es demasiado secreto. Una vez que quede expuesto, será un golpe fatal para ellos e incluso podrían perder su posición como príncipes. La lucha por el poder imperial es realmente feroz. La princesa Qin Ning sacó la lengua. 1500 El primer enfrentamiento del príncipe. La princesa mayor extendió un dedo parecido al jade y la tocó en medio de las cejas. ¿Qué piensas? Miró a Xiao corriendo. ¿Qué planeas hacer? Xiao Ran dijo. La noticia ya se ha difundido. Todos saben que la píldora Nirvana Saint está en mis manos. Definitivamente pensarán en formas de arrebatarlo a toda costa. No tengo que hacer nada. Solo tengo que sentarme en la plataforma de pesca y esperar a que muerdan el anzuelo. Ten cuidado. Esta gente se ha vuelto loca y ha perdido la vista ante el poder. Incluso se atrevieron a ponerle las manos encima a Shen Wen. Aunque ahora eres muy famoso, definitivamente intentarán deshacerse de ti y arrebatarte la píldora Nirvana Saint de tus manos. Sé lo que estoy haciendo. En este momento, la 12ª espada tomó la iniciativa de tomar la mano de la princesa Qin Ning y se levantó de la silla. Cuñado, hermana, estamos cansados. Primero iremos a descansar. Después de que se fueron, Xiao corrió y cerró la puerta de la celda. Luego instaló una barrera mágica, corrió las cortinas y se sentó junto a la princesa mayor. ¿No te vas? Al mirar su mirada burlona, Xiao Ran estaba tratando de contener su sonrisa y sus ojos hablaban. Él le dio un beso en la frente y respondió suavemente. Sí. ¿Quieres darte un baño? Te escucharé. La princesa mayor se puso de pie. Su sello ya había sido liberado cuando cultivó la técnica de pureza del control espiritual de los 9 cielos con gran éxito. Sacó un gran barril de baño especialmente hecho y lo colocó en el suelo. Anuncios de Put Future. El poder espiritual salió de sus dedos y se convirtió en agua tibia, llenando el barril del baño en un instante. Se dio la vuelta y miró a Xiao corriendo con una sonrisa. Lo haré. Al poco tiempo, Xiao Ran yacía perezosamente en la bañera, disfrutando del agua tibia. Suspiró y dijo, ¿qué tan bueno sería si esto pudiera continuar? ¿Sí? La princesa mayor sintió lo mismo, menos intrigantes y menos intrigantes. Con la fuerza actual de Great Xia, todavía tienen un estado en el estado de Zhou. Después de este período de digestión, se han unido por completo. Están aprovechando la debilidad del estado de Zhou para atacarlos y destruirlos. Él se detuvo por un momento. Ella también sabía que era imposible. La familia real del estado de Zhou, los departamentos poderosos como Real Godhall, la Academia Jilin y los demás expertos habían sido asesinados por Xiao Ran. El poder que podían usar era mucho menor que antes.
Si hicieran un movimiento ahora, habría al menos un 60% de posibilidades de que su país fuera destruido. Los generales en las fronteras y todos los soldados en el campamento de Kunpeng estaban listos, incluida la capital, el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Logística y el Ejército de Reserva. Con la cantidad de expertos, podrían unificar el continente del reino de la fantasía una vez que hicieran su movimiento. Pero la familia real, el emperador Shen Wen solo podía estar despierto 2 horas al día, lo cual no era importante. Con los 3 cancilleres y los 6 ministros, 2 horas fueron suficientes para resolver todos los problemas. Sin embargo, no fue fácil tratar con el príncipe. Anteriormente, había utilizado el método de criar insectos venenosos para cultivar un sucesor adecuado. Ahora, no había cultivado un sucesor e incluso había terminado en este estado. Incluso los príncipes harían cualquier cosa para lograr sus objetivos, incluso sin tener en cuenta a su propia familia. Tomemos como ejemplo el veneno de ciruela. Si esto se extendiera, el rostro de la familia imperial de Gran Xia se perdería por completo. En ese momento, se convertirían en el hazmerreír del mundo entero. Anuncios de Put Future. Especialmente cuando la noticia se extendió a Zhou, si su antiguo rival supiera que todos sus enemigos fueron envenenados por el veneno de la flor del ciruelo, ¿quién sabía lo feliz que sería? Difícil. Xiao Corrió negó con la cabeza. Esto es completamente irreal. Los humanos tienen deseos, y con deseos conspiran unos contra otros. Si los asuntos internos no están resueltos, ¿cómo podremos actuar en el exterior? Dando un paso atrás, incluso si enviaran tropas ahora, si no pudieran unirse en la capital, ¿cómo podría luchar el campamento de Kunpeng en la frontera? Me temo que la guerra apenas comenzará y serán destruidos por el estado de Zhou. En ese momento, las pérdidas serán aún mayores. La princesa mayor entendió esto, por eso acababa de suspirar. Si tan solo hubiera tenido la oportunidad la última vez. Se refería a cómo Xiao Ran ayudó al ejército del campamento de Kunpeng a tomar una provincia de manos del estado de Zhou. Xiao Ran se rió mientras le tocaba la nariz. No he terminado de ocuparme de los asuntos en Beijing. Cuando termine aquí, pensaré en una manera de ir en secreto a la frontera. Acción. Una luz fantasmal parpadeó en sus ojos. Como dice el refrán, cuando un general está afuera, no obedecerá las órdenes militares. Si dejamos que el Imperio Zhou tome la iniciativa, entonces el Gran Xia tendrá que luchar incluso si no quiere. Cuando llegue ese momento, estará fuera de su control. Mirando a la princesa mayor, tomó sus suaves manos y le preguntó seriamente. ¿Qué piensas? La princesa mayor sabía a qué se refería. Las cosas se habían desarrollado hasta este punto y las cosas estaban a punto de salirse de su control. No les quedaba mucho tiempo. Si se demoraban más, al final podría haber peligro. Tenían que estar preparados con antelación. Se quedó en silencio y no respondió durante un largo rato. Xiao Ran tomó una manzana, le quitó la piel y se la entregó. Sin prisa. Pensaré mientras como. Trajo las uvas negras. Estaban deliciosos. Se dio cuenta de que era adicto a comerlos. Uno por uno, se los metió en la boca. No le hizo esperar mucho. La princesa mayor se comió la mitad de la manzana y sus ojos brillaron. Finalmente tomó una decisión. Mientras Shen Wen esté cerca, no haré nada. Después de todo, él era su hermano menor y ella lo había criado. Cuando era joven, la seguía y la llamaba hermana. Era inocente y puro, sin ningún interés, y dejó los mejores recuerdos. 1501 El enfrentamiento del primer príncipe. Al igual que antes había cultivado en secreto la técnica prohibida, el emperador Shen Wen solo la había encarcelado en el purgatorio y no fue más lejos. Incluso después de estos pocos años, ella seguía siendo la misma. Todavía no le faltaban comida ni bebida, y todavía la trataban igual que antes. Se habían conocido antes en el pequeño y tranquilo lago. Mientras su cultivo estuviera paralizado, las secuelas de su cultivo prohibido también desaparecerían por completo. Ella seguiría siendo la princesa mayor alta y poderosa. Incluso si hubo un momento en que ambas partes estaban en malos términos debido a Xiao Ran, siempre habían seguido las reglas excepto en esa confrontación. El emperador Shen Wen también sentía algo por ella, pero enterró este afecto muy lejos en lo más profundo de su corazón y no se atrevió a mostrarlo. Xiao Ran entendió todo esto. Aunque odiaba al emperador Shen Wen y había rencores entre ellos, ninguna de las partes empeoró aún más el conflicto, como si la princesa mayor estuviera así de retorcida.
Xiao Ran no encontró problemas con él y no envió personas en secreto para tratar con él. Aunque había obtenido los destacados logros militares del país Zhou, que fueron suficientes para convertirlo en rey, todavía le otorgó el título único de Marqués Wusuan, que fue incomparable. Incomparable, incomparable en el mundo. Fue el marqués más poderoso de la gran dinastía Xia, solo superado por el rey. Dándole palmaditas en el hombro, Xiao corrió la consoló. No pienses demasiado. Todo saldrá bien cuando llegue el momento. Sí. La princesa mayor asintió. Cambió de tema. Un día dejaré este lugar abiertamente. Caminaré contigo a cada rincón de Great Xia. Una vez que hayamos terminado, caminaremos por todo el continente del reino de la fantasía. Dejaremos nuestras huellas por todas partes. Xiao Ran le tocó la frente y sonrió. Espero con ansias ese día. Salió del barril del baño y lo guardó. Los dos no tenían prisa por descansar. Disfrutaron de este momento de tranquilidad y apreciaron cada minuto y segundo. La princesa mayor se inclinó hacia sus brazos. No parecía autoritaria, distante e inaccesible, ni alguien que pudiera decidir la vida o la muerte de los demás con una sola palabra. En ese momento, ella era solo una mujer enamorada. Frente a su amado mostró su ternura, nada más. ¿Sabes? Me enojé mucho cuando me golpeaste. ¿Quién soy? Soy la princesa mayor, alta y poderosa. En la gran dinastía Xia, soy el representante del poder. Incluso Shen Wen tiene que ser cortés conmigo. Solo he sufrido en tus manos. Me presionaste hacia la izquierda y me golpeaste hacia la derecha. Cada vez, incluso me golpeas la cara. Estoy tan enojado que estoy apretando los dientes. Dijo débilmente la princesa mayor. Xiao Ran se tocó la nariz con torpeza y dijo, no puedes culparme por esto, ¿verdad? Recuerdo que eres tú quien se entregaba a mi puerta cada vez. Las secuelas de cultivar la técnica de control espiritual más pura de los 9 cielos han estallado y casi te has convertido en un demonio monstruoso. Hubiera sido más rápido ver los efectos de esta bofetada. MMM. MMM. Hablaron de todo tipo de cosas interesantes del pasado y no pararon hasta la medianoche. Se hace tarde, es hora de descansar, dijo la princesa mayor. Sí. Sí, respondió Xiao Ran. La sostuvo en sus brazos y agitó su mano derecha. La prisión cayó en la oscuridad. Escucharon la respiración del otro y disfrutaron de este raro momento cálido. No sabía cuánto tiempo había pasado. La princesa mayor se durmió dulcemente, dejando escapar ligeros ronquidos. Anuncios de Put Future. Xiao Ran sonrió y la abrazó aún más fuerte antes de quedarse dormido. El día siguiente. Su despertador biológico sonó a tiempo, pero ninguno de los dos se levantó y siguió en la cama. La princesa mayor abrió los ojos y sus largas pestañas se agitaron. ¿Aún no te levantas? ¿Has estado ocupado durante tantos días, no puedes tomar un descanso? Preguntó Xiao Ran. ¿Seguir durmiendo? Seguro. Inmediatamente se quedó dormido. No paró hasta el mediodía. Cuando notó la llegada de Zhang Yu, se detuvo afuera de la celda. Aunque no los molestó, ambos tenían un alto nivel de cultivo y aún podían sentirlo. Debe tener algo urgente que decirte, dijo la princesa mayor. Yo debería. Dijo Xiao Ran. Quería retenerte hasta mañana por la mañana, pero parece que ya no puedo hacerlo, dijo con expresión arrepentida. La princesa mayor le tocó suavemente la frente y dijo con una sonrisa. Incluso si no puedes hacerlo esta vez, todavía hay una próxima vez, ¿verdad? Sí. Xiao corrió asintió. Los dos se levantaron de la cama. Después de lavarse, Xiao Ran quitó la barrera mágica y abrió la cortina. Abrió la puerta de la celda y dijo, entra. Zhang Yu se sintió avergonzado. Si no fuera un asunto extremadamente urgente, no habría molestado a Xiao corriendo en este momento. Entró con sentimiento de culpa, bajó la cabeza y dijo débilmente, hermano Xiao, cuñada, el primer príncipe está aquí. Está en el salón principal del primer piso. ¿Me estás buscando? Preguntó Xiao Ran. Sí. Zhang Yu asintió pesadamente. ¿Dijo lo que era? No, no lo hice. Él debe estar aquí para el caso, dijo la princesa mayor. ¿Crees que es él? Si fuera él, no habría venido tan abiertamente. Una vez que haya pruebas de que está involucrado en este asunto, será el primero en sufrir. Xiao Ran se levantó de su silla, iré a echar un vistazo. Salió de la celda. Anuncios de Put Future. Llevó a Zhang Yu al pasillo del primer piso. En este punto, al ver que Xiao Ran había llegado, el príncipe mayor se levantó apresuradamente de su silla y sonrió. Lamento molestarte, pero por favor perdóname. Sentarse. Xiao corrió señaló la silla. Los dos se sentaron en las sillas.
El gran príncipe miró a izquierda y derecha. Parecía que quería decir algo en secreto, pero había tanta gente a su alrededor que no convenía decirlo. Xiao Ran entendió lo que quería decir y agitó la mano. Todos ustedes, retrocedan. Después de que Zhang Yu y los demás se marcharon, los hombres del primer príncipe montaron guardia afuera. Sin embargo, el primer príncipe no se sentía cómodo. Con un movimiento de su mano derecha, levantó una barrera que envolvió el salón. De esta manera, incluso si otros quisieran escuchar a escondidas, no podrían hacerlo. ¿Por qué de repente pensaste en buscarme? Preguntó Xiao Ran. Acción. Le quitó la taza de té al primer príncipe, pero no la bebió de inmediato. En cambio, la tapa de la taza comenzó a oscilar lentamente. El primer príncipe fue directo al grano y dijo: sé que tienes la píldora Nirvana Saint. Es una pastilla refinada por Danu Dao, una antigua tierra santa. Xiao Ran entrecerró los ojos y su mirada se volvió aguda en un instante. Una enorme presión surgió de su cuerpo y presionó violentamente. El primer príncipe los recibió con calma y sin rastro de culpa. Dijo muy directamente: robaron la tesorería del Ministerio de Ingresos, pero yo no lo hice. Este asunto se ha vuelto tan grande que con mi poder, no es difícil encontrar alguna información. Si una persona mentía o no, se podía saber mirándolo a los ojos. Nadie había podido ocultar una mentira a los ojos de Xiao Ran, ni siquiera el primer príncipe. Retrajo su aura. Xiao Ran no dijo nada. Cogió su taza de té y tomó un sorbo. Como el príncipe mayor había decidido hablar, continuaría. De lo contrario, no era digno de la píldora del santo Nirvana solo por sus palabras. Él se detuvo por un momento. Al primer príncipe pareció resultarle difícil hablar, dudando si decirlo o no. Cuando llegó, claramente había tomado una decisión, pero ahora estaba dudando. Sin embargo, la oportunidad de curar el veneno de la flor del ciruelo estaba justo frente a él. Si se lo perdía esta vez, es posible que no pudiera curar el veneno por el resto de su vida. Con el paso del tiempo, este veneno se volvería cada vez más aterrador. Si se deteriorara por completo, sin mencionar el trono, incluso su vida se perdería. No tengo miedo de que te rías de mí, pero este veneno también me envenenó mientras estaba aturdido. Cuando investigué, descubrí que este veneno me lo transmitió mi esposa. Xiao Ran se sorprendió y lo miró con incredulidad. El impacto de sus palabras fue demasiado grande. Esta era la esposa, no la concubina. Si ese fuera el caso, ¿no significaba eso que ella ya era impura y había caído en la trampa del cerebro? Nadie mentiría sobre este asunto. No se trataba solo de su reputación, sino también de su capacidad. Si hubiera sido el momento en que me envenenaron, no habría dicho nada. Pero después de tanto tiempo, lo he superado. Lo más importante ahora es desintoxicar el veneno. Si no lo hago, todo se convertirá en burbujas. Dijo el primer príncipe. 1502 capítulo 431. Trato. Después de terminar el té en la taza de té, el príncipe mayor tomó la tetera y le sirvió una taza a Xiao Ran. Luego llenó su propia taza con una expresión burlona. ¿No es gracioso? No. Xiao Ran negó con la cabeza. Nadie quiere que las cosas se desarrollen hasta este punto. ¿Sí? Pero simplemente no se desarrolla como usted desea. Si el padre imperial hubiera nombrado hace mucho tiempo un príncipe heredero, hubiera elegido a uno de nosotros y lo hubiera convertido en un sucesor adecuado, luego hubiera recuperado nuestro poder y nos hubiera permitido ser príncipes felices y despreocupados. No habrían sucedido tantas cosas ahora. ¿Quién crees que es más probable? Murmuró para sí mismo. No puedo adivinar. El primer príncipe respondió seriamente. Tampoco encuentro nada, como si todas las pistas se hubieran perdido hace mucho tiempo. Pero investigué y todos los príncipes fueron envenenados con el veneno de la flor del ciruelo. No sé si lo hizo un extraño o uno de ellos, pero si es lo último, entonces la persona que los envenenó debe tener el antídoto. ¿Cuándo te envenenaste con el veneno de la flor del ciruelo? Xiao Ran preguntó de nuevo. Acción antes de que muera el tercer hermano. Auge. En ese momento, la cabeza del primer príncipe tembló mientras gritaba con incredulidad. ¿Podría ser el tercer hermano y los demás? Pensando en su locura, incluso se atrevieron a matar a su padre y lo dejaron así. No era ni un humano ni un fantasma, y también habían sufrido mucho. Era probable que fueran ellos quienes hicieran esto. ¿Podrían ser ellos? Es muy probable. Si investiga desde este aspecto, puede encontrar algunas pistas útiles. Incluso si han estado muertos durante mucho tiempo, mientras los busquemos con atención, aún podremos encontrar algo. Dijo Xiao Ran. Anuncios de Put Future.
Después de que regresemos, ordenaré a la gente que comience desde este punto y vea si pueden encontrar algo. El primer príncipe asintió con la cabeza. Él se detuvo por un momento. Sus ojos estaban ardientes y llenos de anticipación. Entonces, ¿puedes darme una pastilla de Nirvana Saint? No te preocupes, no te pediré que me lo des gratis. No importa lo que quieras, encontraré la manera de conseguírtelo. ¿Crees que me faltan estas cosas con mi estatus? Preguntó Xiao Ran. El primer príncipe guardó silencio. Xiao Ran era el marqués Wusuan, el vicemaestro de la espada de los guardias de la espada divina y el administrador de la prisión imperial. Tenía un estatus distinguido y no era inferior al primer príncipe. El poder en sus manos era mayor que el del primer príncipe. Esta fue la base de su conversación igualitaria. No se dirigió a sí mismo como yo sino como yo. De lo contrario, no habría revelado su secreto. Nadie en una posición superior revelaría su secreto a alguien en una posición inferior. Incluso si quisieran algo en manos de la otra parte, no dejarían de lado su orgullo. En cambio, lo tomarían por la fuerza y luego matarían a la otra parte una vez terminado. Este era su truco habitual. Xiao Ran lo miró en broma y no tenía prisa por hablar. Quería ver qué tipo de artículos del mismo nivel podía ofrecer a cambio. Después de mucho tiempo, el primer príncipe extendió las manos y dijo impotente: no se me ocurre nada. No importa lo que uses, no se puede comparar con la píldora Nirvana. Si su valor es bajo, demostraría que mi vida no vale mucho. Si su valor es alto, todavía no es suficiente para compararlo. Él se detuvo por un momento. ¿Crees que esto funcionará? Cambiaré mi promesa por una pastilla de Nirvana. ¿Puedes hacer cualquier cosa que te pida? Xiao Corrió replicó. Mientras no planees una rebelión, puedo prometerte cualquier cosa. Anuncios de Put Future. Xiao Ran negó con la cabeza y no estuvo de acuerdo con su solicitud. Si realmente estuviera de acuerdo, sería equivalente a Bush de lo que pudiera hacer, podría hacerlo con su poder actual. Ni siquiera necesitaba hacerlo él mismo y alguien lo haría por él. Quiero entrar a la armería imperial. Expresó su petición. Este día el príncipe heredero vaciló. Podía tomar decisiones sobre otros asuntos, pero no sobre la armería del palacio. Tenía que escuchar la voz de su padre. Sin embargo, tuvo que conseguir la pastilla Nirvana. Estaba relacionado con su vida y su poder. No importa lo difícil que fuera, tenía que hacer todo lo posible para conseguirlo. Respirando profundamente, el primer príncipe exhaló y dijo seriamente: bien. Te prometo que esperarás mis noticias dentro de 3 días. Directo. Xiao Ran sonrió satisfecho. Sacó una pastilla de Nirvana Saint y la colocó frente a él. Una fuerte fragancia medicinal se extendió, formando una sustancia física. Al mirarlo, el primer príncipe no ocultó su emoción en absoluto. Sostuvo la pastilla en la mano y la examinó con atención. Cuanto más lo miraba, más feliz se volvía. Estaba a punto de quedárselo y tomarlo cuando regresó a casa. Xiao Ran volvió a hablar. Será mejor que lo lleves aquí. Nadie se atreve a hacer ningún movimiento en la prisión imperial. Incluso si tus hermanos saben que estás aquí e incluso adivinan que estás aquí por la píldora Nirvana Saint, no tendrán el coraje de entrar y quitártela. Tomó un sorbo de té y dijo tranquilamente: ¿tú lo crees? Ni siquiera has regresado a la mansión con esta píldora Nirvana Saint y alguien intentó matarte y quitártela en el camino. El primer príncipe quedó desconcertado. No era un idiota, era una persona inteligente y hasta ahora no habría podido mantenerse firme en medio de tantas tormentas y olas. Tenía su propia sabiduría. Si fuera él, no se atrevería a correr el riesgo de enviar a alguien a arrebatárselo, incluso si supiera que alguien fue a la prisión imperial para encontrar que Xiao corrió por la píldora Nirvana Saint. En el pasado, la prisión imperial era como su propio jardín trasero, donde podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. Después de que Xiao Ran se convirtió en el director de la prisión imperial, los guardias de la prisión imperial se volvieron cada vez más aterradores y se convirtió en un área prohibida. Antes de esto, innumerables personas habían intentado irrumpir para salvar a la gente, pero solo hubo un resultado. Todos murieron por dentro.